Eh, por ejemplo, cuando uno realiza una investigación y uno piensa en la actual evaluación docente, y entonces los docentes firman una clase, y en esa clase se supone que yo tengo que encontrar evidencia de sus prácticas. Uno con justa razón podría decir, bueno, pero esa es una clase, no representa de modo alguno una práctica usual, común. Y entonces uno dice, ¿cómo yo logro capturar eso? Bueno, la investigación cualitativa exige, por ejemplo, en la etnografía, los registros etnográficos, un periodo prolongado donde yo fehacientemente descubra una práctica regular, un modo en que los docentes realizan esas acciones pedagógicas, o el modo en que se realizan esas interacciones. Y para eso tengo que tener una observación que me permita, ¿cierto?, examinar toda esa situación, incluso las más banales. Yo podría examinar lo que pasa en un escenario no de clase, por ejemplo, qué pasa después en el recreo, qué pasa en un espacio de la institución educativa distinto. Ese tipo de comportamientos pueden ser objeto de la investigación cualitativa y muy relevantes por lo demás, porque me van a permitir entender el modo natural en que estos procesos ocurren. Y por tanto, el investigador cualitativo es un investigador acucioso, ¿cierto?, con un profundo sentido de capturar esas cosas, el detalle. Y por tanto tendrá que tener una aproximación y una preparación en técnicas de observación adecuada. Si tiene que registrar, por ejemplo, si tiene que después analizar esa información. Porque uno va a tener un conjunto de datos, y entonces ¿cómo después esos datos me van generando determinadas categorías de análisis? Bueno, ahí entonces yo entraré a ser capaz de establecer un mecanismo por lo cual ese proceso de datos que parecen múltiples se van constituyendo en categorías que van emergiendo justamente de ese tipo de información. Por ejemplo, yo puedo citar una investigación que nosotros realizamos respecto de prácticas de los profesores, y entonces nosotros los entrevistábamos respecto de una implementación, de una modificación que había desarrollado el ministerio. Entonces nosotros al entrevistar vamos generando categorías de análisis que surgen a partir de ciertas regularidades, de ciertas opiniones que van siendo comunes. Por ejemplo, ellos sentían que la implementación de valorarse a ellos mismos como personas que preparaban a sus pares en un trabajo en la asignatura en que desarrollaban era una práctica muy relevante. Y entonces ellos se sentían validados. Bueno, ahí cuando uno hace eso y va registrando cada una de las entrevistas estos datos, va generando una categoría. Empoderamiento, por ejemplo, y la puede denominar de ese modo, cómo los sujetos se empoderan y se validan respecto a sus prácticas. ¿Por qué? Porque sienten que sus colegas, a través de las narraciones que ellos mismos realizan, son capaces de darle sentido y juicio, y no tiene que venir un experto a darle una determinada forma de operar en el escenario educativo. ¿Qué hacíamos entonces? Tomábamos segmentos de esas entrevistas para corroborar que esa categoría tenía sentido y se manifestaba de este modo, verbalizado de este modo por los sujetos. Bueno, esa es una forma en que yo puedo hacer. Puedo hacer análisis textual, por ejemplo, si tengo una entrevista o tengo un documento, y yo puedo tomar segmentos de esa información y empezar a construir esos escenarios. Puedo hacer un análisis fenomenográfico de la información. Por ejemplo, cuando yo tomo los elementos que son convergentes, los elementos divergentes, y después hago una síntesis. Esos son mecanismos por los cuales yo puedo ir filtrando la información para generar una explicación, o sea, una comprensión del fenómeno. ¿Qué es lo que persigo? Entonces, estos mecanismos, ¿se fija?, significa que yo no puedo utilizar un instrumento estandarizado, como en el caso de la metodología cuantitativa, donde el tema de la psicometría, es decir, el tema de la validación de instrumentos es fundamental. Yo tengo que tener un instrumento testeado
para capturar esa información. En cambio acá yo puedo no tener necesariamente esa necesidad. ¿Por qué? Porque yo persigo otras cosas. Y por tanto, la mayor parte de los análisis se realizan sobre la palabra, sobre el lenguaje, sobre las expresiones, porque esa es la forma en que se manifiestan. O sobre las conductas. Por ejemplo, yo puedo utilizar la proxémica de los sujetos, puedo utilizar imágenes, puedo capturar segmentos de acción.